Bueno, hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis? Bueno, empezamos con el tema 2. El tema 2 que es un tema largo, ¿no? Lo siguiente, importantísimo en la asignatura, la verdad. Este tema me va a dar para muchos vídeos y he pensado dividirlo como en varias partes, ir haciendo vídeos poco a poco de todas las partes, porque hacer un vídeo entero de todo el tema 2 me parece una locura y creo que de esta manera se va a entender todo mejor. Entonces, el primer vídeo de este tema 2 del que voy a hablar es la genética mendeliana, es decir, las leyes de Mendel, lo que descubrió Mendel y bla, 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 demás. Vale. A ver, tengo que decir que estos apuntes que yo estoy haciendo son apuntes que más que apuntes son esquemas, ¿de acuerdo? De hecho, esta primera parte me ocupa 2 folios, no me va a ocupar nada más. ¿Por qué? Porque no pretendo estudiar, empollar de memorieta todo, porque yo no funciono así, sino pretendo entender y ponerme a hacer test lo antes posible. Cuantos más test haga, yo lo veo así, más fácil va a ser que comprenda cuál es la dinámica de los exámenes y bueno, pues de alguna manera prepararme de cara al examen. Habrá cosas que quizá más adelante, a medida que vaya haciendo test, tenga que incluir en estos esquemas, pero bueno, la idea es un poco esa. Tengo que decir que todavía no he hecho muchos test este año sobre este tema, pero por eso quizá a lo mejor hay cosas que debería haber incluido y no las he incluido. Bueno, en ese caso no sé, lo siento. Como digo, estos vídeos no son el temario entero, habría que complementarlos, pero creo que sirven para las partes más importantes del tema, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la genética mendeliana. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor Mendel? Bueno, pues él, digamos que fue como un precursor, preceptor de lo que hoy conocemos como genética. Él ni siquiera sabía que eso era genética. Él simplemente empezó a hacer pruebas con semillas de guisantes, ¿de acuerdo? Y después de hacer muchas pruebas llegó a una serie de conclusiones, ¿vale? ¿Qué es lo que él buscaba? Ver cómo se van manifestando los rasgos, ¿de acuerdo? Los rasgos al final es el fenotipo, es decir, lo que el ojo puede percibir, el fenómeno que el ojo puede percibir, ¿de acuerdo? Bueno, pues él quería ver cómo se iban manifestando estos rasgos de generación en generación en función de cómo fueran los padres, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué pasa? Esto es importante. Esos rasgos son cualitativos. ¿Qué significa? Que nos hablan únicamente de una cualidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el tema 3, si no recuerdo mal, a esto le vamos a llamar, o sea, el tema 3 mejor no a esto, porque esto es genética mendeliana, pero en el tema 3 vamos a tratar de los genes cuantitativos, que ya no un solo gen no manifiesta un solo fenotipo, sino que para un mismo fenotipo necesitamos una combinación de distintos genes, como por ejemplo el color de los ojos. El color de los ojos no viene determinado por un único gen, viene determinado por la acción y por la expresión de distintos genes, ¿vale? Es decir, creo, y esto lo digo sin saber, pero un poco por intuición, yo creo que en el cuerpo humano pocas cosas, o por no decir ninguna, supone una característica cualitativa, ¿vale? A lo mejor en organismos mucho más sencillos tiene sentido hablar de una expresión génica a nivel cualitativo, que es decir, ese gen te dice que esto va a ser así y ya está, y no hay más, ¿no? Pero en el ser humano creo que esto no tiene mucho sentido, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel? Pues lo que hizo Mendel fue decir, si yo me aseguro de que tengo dos padres que tienen en su genética esa expresión cualitativa de lo que sea, en este caso del color de la flor, de forma pura, es decir, que por mucho que yo los combine con otros que sean también del mismo color, nunca va a salir otro color que no sea el que tienen los padres, yo de esa manera me estoy asegurando de que tengo una generación
pura, que fue lo que él llamó generación pura. Es decir, cogió durante 8 generaciones y fecundó una flor blanca con otra flor blanca, ¿de acuerdo? Esto lo hizo durante 8 generaciones. ¿Para qué? Para asegurarse de que no había nada en el gen que interfiriera, ya veremos a qué me refiero con interferir luego más adelante, no había nada en el gen que interfiriera de manera que pudiera salir algo morado, ¿vale? Es decir, que todos los hijos que salieran de ahí, de esa combinación blanco-blanco, siempre iban a ser blancos, ¿vale? Pudiéramos pensar, joder, pues vaya tontería, esto es muy obvio, porque si juntas blanco con blanco te va a salir blanco. Sí, pero no, porque luego veremos cuando juntamos determinados genes, por ejemplo, podríamos pensar que si juntamos morado con blanco nos sale lila. No, nos va a salir morado y parece que el blanco desaparece, ¿vale? O sea que cuidado, cuidado con esto. Él lo que hizo fue crear una semilla que genéticamente estaba únicamente compuesta por el color que él quería, ¿vale? Y a eso le llamó línea pura. Y esa línea pura fueron los padres con los que él empezó a hacer los experimentos, ¿vale? Lo llamó línea pura, también se llama generación parental, la generación de los padres, ¿vale? Eso lo hizo con flores blancas y con flores moradas, ¿vale? Vale. Y cuando tuvo las 8 generaciones y ya estuvo seguro de que eso era puro, blanco y puro morado, ¿qué hizo? Juntó el blanco con el morado. ¿Vale? Y al juntar el blanco con el morado, salió la primera generación, ahora ya la llamo filial, porque eran los hijos de los anteriores, y la llamó F1, la primera generación, ¿vale? Y salió morada. Parece que el blanco había desaparecido, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el morado dominaba sobre el blanco, porque el blanco desaparecía. En cambio el morado, a pesar de que había blanco, ni dejaba de ser morado, es decir, ni se mezclaba, ni desaparecía. Seguía habiendo morado, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo? Pues al que desaparecía, al blanco, le llamó recesivo, ¿vale? Le llamó fenotipo recesivo. Y al que permanecía le llamó dominante, ¿de acuerdo? Uno domina sobre el otro. Esto es la primera generación, ¿vale? ¿Qué hizo? Bueno, pues luego lo que hizo es que autofecundó a la primera generación y el resultado fue sorprendente, porque podríamos pensar, bueno, pues claro, si todos los padres son morados, pues entonces sale morado. Pues bien, salió morado, pero también salió blanco. Por eso decía antes que había que conseguir esa línea pura, en la que estuviéramos 100% seguros de que no iba a salir ningún color que no fuera el de los padres, ¿vale? En este caso, en esta F2, en esta segunda generación, ¿vale? Salieron 3:1. Esto es importante, ¿vale? Esa proporción es importante, de 3:1. ¿Qué quiere decir? Que salieron 3 flores moradas y una flor blanca. ¿Quiere decir esto que el blanco había desaparecido? No, no había desaparecido. Esto es como cuando se dice que el hecho de tener gemelos se salta una generación. No es que desaparezca, es que entre dos genes, o bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre, entre dos alelos, ¿vale? Que es cada parte del gen que determina el color que va a tener, ¿vale? Esto luego lo vamos a ver en la parte de reproducción exactamente lo de los alelos, ¿vale? Pero bueno. Entonces, él a lo que llegó a la conclusión es que de esa parte visible hay, digamos, dos fuentes de información. Una que transmite el color morado y otra que transmite el color blanco. Y a eso le llamó alelos, ¿vale? Entonces, cuando se juntan el padre con la madre, pues cada uno de ellos, que tiene dos, el padre tiene 2 alelos, tiene una información que puede ser morada-morada, morada-blanca o blanca-blanca, ¿vale? Esos 2 alelos se juntan con los de la madre. ¿Qué pasa? Que si juntamos
los 2 alelos de la madre con los 2 alelos del padre nos juntamos con 4 alelos. Ese hijo tendrá 4 alelos para el mismo gen, para la misma característica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si ese hijo vuelve a tener hijos, el hijo tendrá 8 y así cada vez, y llegará un momento que tengamos el 100 de la madre de alelos. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza es que como cada progenitor tiene 2 alelos de cada gen, al combinarse, al producirse la reproducción, pierde uno de ellos. Pierde uno de ellos y entonces el hijo tiene solo uno de la madre y uno del padre. ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre? Pues que él lo que se dio cuenta es de esto que está pasando aquí. ¿De acuerdo? Que son los, hay varios casos, ¿vale? Que son los cuadros de Punnett, ¿vale? Y que esto les gusta mucho, que no lo sepamos y que lo entendamos, ¿vale? Entonces vamos a suponer que A mayúscula es que la flor sale morada y que A minúscula que la flor sale blanca, ¿vale? Entonces, el padre, vamos a suponer que tenía los 2 alelos recesivo. En este caso, como los 2 son recesivos, era blanca. Vamos a suponer que el padre tenía flor blanca y la madre tenía flor morada. ¿Por qué sé yo que la madre tenía flor morada? Porque tenía un alelo dominante y este alelo dominante domina sobre el recesivo. Me da igual lo que yo tenga aquí, que como yo aquí tenga un morado, todo lo demás se opaca, desaparece, ¿vale? Vale, en la reproducción, como hemos dicho, el padre transmite solo un alelo y la madre transmite solo un alelo. En diferentes combinaciones, no es que haya siempre la misma forma de combinarse, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el cuadro de Punnett? Pues el cuadro de Punnett consiste en calcular esas posibles combinaciones, ¿de acuerdo? Y ver la proporción, de tal forma que si el padre aporta un recesivo y la madre aporta un dominante, vamos a tener dominante recesivo, ¿de acuerdo? Si tenemos dominante recesivo, ¿qué va a pasar? Que como el dominante ejerce más influencia que el recesivo, el color va a ser morado, ¿vale? Ahora bien, si yo tengo recesivo y recesivo, aquí no hay nadie que ejerza más influencia sobre el recesivo, por lo tanto, la flor saldría blanca, ¿vale? Si por el contrario, volvemos a otra vez, el padre aporta recesivo, la madre aporta dominante, tendremos dominante, ¿vale? Tendremos flor morada. Y otra vez lo mismo, si los dos aportan el recesivo, al final tendremos flor blanca. En este caso, cuando el padre es recesivo y cuando la madre, esto ahora voy a decir cómo se llama esto, y cuando la madre, o mejor dicho, perdonad, cuando el padre es blanco y la madre es morada, ¿vale? No en todos los casos, hay que verlo con la tabla de Punnett. Pero en este caso concreto nos van a salir 2 morados y 2 blancos, o nos pueden llegar a salir, ¿vale? Nos pueden llegar a salir 2 morados y 2 blancos, ¿vale? ¿Cómo se llama este gen? Habíamos dicho que un gen está formado por 2 alelos. En el caso de la madre, el gen que determina el color de la flor está formado por 2 alelos, un alelo dominante y otro alelo recesivo. Y en el caso del padre, el gen que determina el color de la flor está determinado por un alelo recesivo y otro alelo recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a este es un heterocigoto. Hetero, distinto, cigotos. Tiene distintos cigotos, ¿vale? Y este es un homocigoto, homo, igual, cigoto, los dos cigotos, o sea, bueno, el cigoto digamos que es igual en los dos alelos son igual, ¿vale? Vale. Un homocigoto, pero en este caso, porque también podemos tener un homocigoto así, esto también sería un homocigoto. ¿Qué ocurre? Que en este caso, este homocigoto, porque los dos alelos son iguales, es un homocigoto recesivo. Porque esto no tiene el poder de manifestarse por encima del otro, ¿vale? En cambio, cuando yo tengo este gen, cuando los dos alelos son iguales, pero además son el dominante, lo voy a llamar homocigoto dominante. Homo igual, ¿vale?
homocigoto dominante, ¿vale? En este caso, ¿cómo va a ser sí o sí el color de la flor? Morado. ¿Por qué? Porque es dominante en los dos casos. Pero en un heterocigoto, ¿cómo va a ser sí o sí siempre el color de la flor? También va a ser morado. ¿Por qué? Porque el alelo dominante siempre, siempre, siempre va a ejercer más influencia que el alelo recesivo, ¿vale? Entonces, explicando esto, a lo que llegó Mendel es que había 3 con flor morada y de aquí pueden ser homocigoto dominante o heterocigotos, no sabemos, tendríamos que mirarlo con una tabla de Punnett, no, por Dios, de Punnett. Y tenemos uno que es homocigoto recesivo, ¿vale? Él descubrió que cuando esto se producía, los hijos siempre salían en esta proporción. Y a esto es lo que se le llama la ley de segregación, que es esa ley de Mendel, ¿vale? Ley de segregación. Luego vamos a ver cómo se produce esta división celular, ¿vale? Esta división de los alelos y tal, eso lo vamos a ver, creo que es en el segundo vídeo que voy a hacer, ¿vale? Cuando vemos la meiosis, la mitosis y todo esto, ¿vale? Que es cómo se dividen las células. Y hay en concreto una célula, que es la célula sexual, que tiene una forma de dividirse de manera especial. ¿Para qué? Para que los hijos no acabemos con 800 millones de alelos después de no sé cuántas generaciones, ¿vale? Entonces, para que eso no ocurra, solo las células sexuales tienen una forma de reproducirse especial. Todas las demás se reproducen de la misma manera, ¿vale? Pero bueno, eso no me quiero liar ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Mendel? Dijo, joder, qué interesante, ¿no? O sea, esto es interesante. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a ver qué pasa si en lugar de combinar solo un fenotipo, ¿vale? O mejor dicho, de combinar solo un rasgo, que es el color de la flor, combino 2 rasgos. Por un lado, el color de la flor, bueno, en este caso ya no hablaba de flores, hablaba de guisantes, el color del guisante y la textura del guisante. Quería combinar esos 2 rasgos. A ver qué es lo que pasaba, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué cogió? Pues cogió verde y amarillo para los colores, lo tenemos aquí, verde y amarillo para los colores, y luego de textura cogió rugosos y lisos, ¿vale? Vale, ¿qué pasó? Cuando combinó esto, que ya decimos que eran líneas puras, ¿qué salió en la primera generación? Salieron amarillas y lisas. ¿Qué quiere decir eso? Que amarillo y liso es dominante, ¿vale? ¿Quiere decir que verde y rugoso ha desaparecido de la faz de la Tierra y que nadie más va a ser verde y rugoso? No, no quiere decir eso. Quiere decir que es recesivo, que esas características, esos rasgos son recesivos y que no siempre se van a manifestar. Solo se podrán manifestar si no están en presencia de un dominante, ¿vale? En este caso amarillo y liso. Así que cogió y autofecundó. Otra vez es el mismo procedimiento. Autofecundó esa primera generación filial y salieron hijos de la siguiente forma. De tal forma, están aquí las proporciones, ¿vale? De tal forma que esto, al juntarse 2, se cumplía la primera ley de Mendel, que es la de segregación, y aparte se cumplía la que él denominó la segunda, aunque por lo visto luego ya no se pueden considerar leyes, que es la de la combinación independiente, ¿vale? ¿Qué salió? Salieron 9 amarillos y lisos, ¿vale? 3 amarillos y rugosos, 3 verdes y lisos y una verde y rugosa. A ver, aquí claramente una verde y rugosa tiene que ser recesivo, porque es que es lo que menos ha salido, es lo más difícil que salga, ¿vale? Pero, ¿por qué se sigue cumpliendo la ley de la segregación? Porque si sumamos, volvemos a tener la proporción 3:1 que teníamos antes. Es decir, aquí tenemos, se nos repite todo el rato 12, 4, 12, 4. 12 entre 4 es 3. 3 de 1, o sea, perdón, 3 de un rasgo por 1 del otro rasgo.
¿vale? Es decir, en esta segunda ley está implícita la primera, ¿vale? Y además ocurre que en esta combinación de distintos rasgos hay una nueva proporción, que ya no es 3:1, aunque la de 3:1 está implícita, como digo, ahora es 9:3:3:1, ¿vale? Esta es la nueva combinación, cuando lo que estamos haciendo es combinar dos rasgos diferentes, de tal forma que lo máximo será el dominante y lo mínimo será el recesivo, ¿vale? Y esto, pues, de la misma manera se puede escribir en un cuadro de Punnett, ¿vale? De hecho, me suena que hay ejercicios de esto, luego los haré y haré un vídeo también de ejercicios, ¿vale? Y aquí vamos viendo, los vamos combinando. ¿Aquí qué me están diciendo? Pues me están diciendo, por un lado, A es el color de la semilla y B la textura de la semilla, ¿vale? No nos confundamos con A, B, o por ejemplo, A como antes, ¿vale? O sea, aquí cada letra determina un rasgo, ¿vale? Entonces aquí este me está diciendo por la parte del padre, en este caso estamos en el padre, sí, por la parte del padre, el padre me está dando un alelo de cada uno de esos rasgos, del gen de cada uno de esos rasgos, y la madre me está dando un alelo del gen de cada uno de esos rasgos, ¿vale? Y eso hace que yo tenga dominante en color y dominante en textura, porque aquí son dominantes, cuando son mayúsculas son dominantes y cuando son minúsculas son recesivos, ¿vale? Se expresa así. De tal forma que yo voy a sacar esa proporción, lo que me decían, 9 dominantes en color y dominantes en texturas, amarillo y liso. Luego va a haber ahí unas combinaciones extrañas, perdón, entre color y textura. Aquí tenemos también, antes el verde era rugoso, ahora el verde se ha convertido en liso, ¿vale? Antes el amarillo era liso, ahora se ha convertido en rugoso, de tal forma que vamos a tener 3, 3, 3 cambiados, ¿vale? El color ya no va en sintonía con la textura igual que iba antes, y una totalmente recesiva, donde sí va el color y la textura en sintonía, pero como es recesivo, pues solo vamos a tener uno, ¿vale? Estas son las leyes de Mendel. Como digo, este tema es muy denso y yo prefiero hacerlo así en pequeños fascículos que se vayan entendiendo mejor, ¿vale? Así que bueno, aquí lo dejo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Dejadme comentarios, que me hace mucha ilusión cuando me escribís y me dejáis comentarios y me vais contando cómo lo lleváis y todas esas cosas, ¿vale? Así que nada, os veo en comentarios. ¡Chao!